Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. La Iglesia cristiana confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Sin embargo, a veces me temo que no comprendemos exactamente cuál es la obra de Jesucristo. Hoy vamos a reflexionar precisamente acerca del triple oficio de Jesucristo como profeta, sacerdote y rey. Ese es nuestro tema hoy en Prediquemos, su podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Escucharemos esta reflexión después de este mensaje. Atención Nueva Inglaterra. El Seminario Teológico Gordon Conwell se complace en invitar a toda la comunidad cristiana en Nueva Inglaterra a participar en el foro pastoral titulado Conoce tu Fe, con el Dr. Justo L. González. El Dr. González resumirá las ideas principales contenidas en su nuevo libro titulado Conoce tu Fe, Cristianismo para el siglo XXI, publicado por la Asociación para la Educación Teológica Hispana en unión a la Universidad Interamericana de Puerto Rico. También contaremos con la participación de otras personas relacionadas al programa de ministerios hispanos de nuestro seminario. El foro se llevará a cabo el sábado 27 de octubre del 2018 en las instalaciones de Gordon Conwell, 130 Essex Street, South Hamilton, Massachusetts. Específicamente, la reunión será en el Alumni Hall de la institución. Para más información, escriba a pjimenez@gordonconwell.edu, pjimenez@gordonconwell.edu. Las encuestas lo dicen con toda claridad. Las nuevas generaciones no creen en iglesias, ni en instituciones religiosas, ni en sus líderes. La gente hoy ya no cree en la religión. Sin embargo, esas mismas encuestas también reflejan que Jesús de Nazaret sigue siendo una de las figuras más respetadas, amadas y admiradas de la historia. Para decirlo con toda claridad, hoy la mayor parte de la gente cree en Jesús, pero no cree en la iglesia. El problema es que el conocimiento que esas nuevas generaciones tienen de Jesús es limitado. A pesar del aprecio que le tienen a su figura, la gente que dice admirarle no sabe quién es Jesús. No conoce su historia, ni comprende sus enseñanzas. Esto nos lleva a plantear una pregunta crucial. ¿Quién es Jesús? Aunque hay varias maneras de responder a esa pregunta, hoy responderé usando un acercamiento muy viejo, pero siempre vigente, sobre quién es Jesucristo. Es tan viejo que hunde sus raíces en los escritos de Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la Iglesia antigua, y en la reflexión de Juan Calvino, el gran teólogo de la Reforma Protestante. Me refiero a la doctrina conocida como el triple oficio de Cristo. Esta perspectiva afirma que Jesús cumple tres roles cruciales en la historia de la salvación. Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Pasemos a considerar cada uno de los oficios de Cristo, de acuerdo a esta forma de entender su vida y su ministerio. Nuestro primer punto es que Jesús es el profeta por excelencia. Un profeta es una persona que habla en nombre de Dios, llamando al pueblo a la fidelidad. Su mensaje no siempre habla del futuro. Por lo regular, menciona el futuro solo cuando afirma que Dios ha de hacer algo extraordinario, o cuando advierte sobre el posible juicio que acarrea la infidelidad a Dios. Jesús es el profeta por excelencia. Lo es por dos razones. Primero, es de quien hablan y en quien se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 2 encontramos el relato de la visita de los magos, que recalca el cumplimiento de las profecías en Jesús. El texto dice: Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente
y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Eso lo encontramos en Mateo 2, del 1 al 6, en la versión Reina Valera contemporánea. Segundo, Jesús es el poderoso profeta que habla de Dios como nadie lo ha hecho jamás. Esto lo vemos en pasajes bíblicos tales como Juan 7, 45 al 46. El texto dice: los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Nuestro segundo punto es que Jesús es el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, el segundo oficio de Cristo es el sacerdotal. Un sacerdote es una persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios ante Dios. Además, es quien sirve como mediador entre Dios y la humanidad. Jesús es sacerdote porque fue la víctima perfecta, ofrecida en sacrificio perfecto ante Dios. Dado que Jesús dio su vida voluntariamente, cumplió con el rol de sacerdote y con el rol del cordero ofrecido en sacrificio ante Dios. Lo que es más, Jesús viene a ser el gran sumo sacerdote que intercede ante Dios por todos nosotros. Eso lo encontramos en Hebreos 4, del 14 al 15, que dice de la siguiente manera: por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos afirma contundentemente que Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad. Por eso Hebreos 8:6 dice: pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. En tercer y último lugar, Jesús cumple con el oficio de ser rey de todo lo creado. Un rey es un monarca, soberano de un reino. En este caso, Jesús es el príncipe del reino de Dios, y ese reino marca la presencia y el gobierno de Dios sobre el mundo. Jesús es rey, porque Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El libro de Apocalipsis anticipa la victoria final que Jesús, nuestro Rey, tendrá sobre las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. El texto dice de la siguiente manera: entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo encontramos en Apocalipsis 19 del 11 al 16. En conclusión, resumimos nuestra enseñanza para el día de hoy diciendo que la doctrina cristiana nos enseña que Jesús
ejerce un triple rol como profeta, sacerdote y rey. Es profeta porque nos enseña la palabra de Dios. Es sacerdote porque intercede ante Dios por nosotros. Y es rey porque ha vencido a los poderes del mal. Celebremos hoy la obra de Cristo, confesándole como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.